Por fin se aprobó una ley que estaba siendo debatida y que supuestamente va a resolver o a iniciar la solución del problema del transporte, tanto de pasajeros como de carga. Nos estamos refiriendo a la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y para conversar sobre esa ley y sus repercusiones en la ciudadanía y en el sector de transporte, nos acompaña Juan Uvieres, que es el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, FENATRAN. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por tener la amabilidad de invitarnos. Claro. Y vamos al grano, como decimos en el campo. Vamos al grano. Vamos a empezar. La valoración particular de Juan Uvieres sobre el contenido de esa ley de movilidad. En términos generales, después vamos a hablar específico. Sí, mira, esa ley se sometió el diputado Tobías Crespo, sí, como que habían venido trabajando en un organismo del Estado. Cuando él llegó a la Cámara de Diputados, le dio forma, pero a la ley de vialidad, para modificar, adecuar, ampliar la 241 y sus modificaciones. Que por sí sola, si hoy hubiera voluntad política, yo lo dije aquí en otros momentos, el tránsito estuviera organizado. O sea, con la ley 241, con la actual. Y sus modificaciones. Ya. Ahí las diferencias, salvo algunas cosas, algunos aditamentos, lo principal está definido. Lo principal desde un carro, un autobús, las aceras, los contenes, las calles, dónde cruzar, dónde no cruzar, el peatón, el conductor, cómo deben ser, todo eso estaba definido y está definido porque todavía sigue siendo ley. Sí, hasta que no se promulgue. Hasta que no se promulgue. Estaba prohibido cuando Harley Herman llegó, que esté donde Dios quiera y sé que estará en mejor lugar, esté donde esté, introdujo una modificación para el uso de los celulares. O sea, planteó y se aprobó para prohibir el uso de los celulares y también para obligar al uso de los cinturones de seguridad a todo el mundo, que es una maldición para la gente, y para reforzar el uso del casco protector en los motoristas y motoconchistas, lugar donde se origina alrededor del 65% de los accidentes de la República Dominicana. De hecho, en el mundo entero los accidentes de tránsito son una catástrofe, en el mundo entero. En América Latina, Cuba, por la poca densidad vehicular, pero también por reglas muy estrictas, baja un poco, o baja mucho. Esto como introducción así. Si hubiera habido voluntad política, se resuelve el problema, por lo menos para yo enfocarme un poquito en el transporte público. El transporte aquí en el Gran Santo Domingo, para no irme a Santiago, que también se ha vuelto, bueno, otro caos. Sí. Primero, Santo Domingo Este tiene pocas vías. Santo Domingo Norte tiene apenas una vía central que penetra Villa Mella, una sola vía. Y después tiene la Coma Gluta, que le cruza lateralmente. Sí. Santo Domingo Oeste no tiene una sola vía de importancia que no sea la Luperón, que es esta al margen, o sea, fuera del municipio como tal. Sí. ¿Cuáles son entonces los puntos de este proyecto de ley hasta que se promulgue? Con la que ustedes tienen conflicto, ¿cuáles son? O sea, ¿ustedes lo acogen como positivo en general? ¿Y cuáles son las observaciones que ustedes tienen? La ley de tránsito
que Tobías sometió era de consenso de todos nosotros. Ok. Esa ley de tránsito, incluso en el caso nuestro, hicimos alrededor de 28 asambleas con los diputados que formaban la Comisión de Obras Públicas, en una manera de ir llevándole concienciación a los transportistas y de la necesidad de irse adecuando. Los diputados participaron, Tobías, otros. En mi caso, por la doble condición, porque era miembro de la comisión Sí, y miembro de la Comisión de Obras Públicas, que estuve ahí peleando bastante. Ya. Y de hecho, entonces, antes de que esta ley naciera, hay una ruta en la 27 de febrero que el gobierno y los medios la han ignorado, que monta 3 pasajeros atrás y 1 delante solamente, con aire acondicionado, ahora mismo, pero que tiene 2 años. ¿Por qué nosotros decidimos dar un paso al frente? Primero, por una necesidad de espacio, de humanidad, de sentimiento, y además son carros que la gente los prefiere. Están ahí. Y económicamente le ha resultado. Sí, resulta porque la gente los prefiere. Okay. Porque van más cómodos, Sí. tienen aire acondicionado, tienen wifi. También la 27 de febrero se adelantó hace 3 años en autobuses, Sí. pagando todos los impuestos. Estableció una ruta con wifi, cámaras de seguridad, que le dijimos a la Policía Nacional, quieren que nos interconectemos con el 911, quieren que nos interconectemos con los organismos de vigilancia de ustedes, con las cámaras de nosotros, para los problemas de que cada día crece más, es la inseguridad. Todo esto lo planteamos y AME también. No hubo voluntad. Pero esas guaguas están ahí, compradas todas, incluso ahora comprándose guaguas del 2017. ¿Pero qué? Pero entonces, ¿están Pagando funcionando? todo ¿Están Sí, prestando funciona. servicio? Esa guagua. Tienen 3 años prestando Ok, servicio. ok. Entonces, ¿Pero qué hizo el gobierno? ajá. En lugar de decir, pero ahora que quiere crear pymes, sacar a los dueños de carros y crearle pymes para que vendan huevos y yaniqueque en la esquina, como hizo con los trabajadores cañeros, en lugar lo que fue tirarle más guagua de la onza para en una competencia desleal por un lado, pero con mucha lealtad por otro lado. Desleal porque cobran 15 pesos, y los compañeros nuestros cobran 25 pesos con un gasoil que solamente el gasoil se lleva a la producción, pero la onza te cobra 65 pesos con los impuestos que ustedes y el país paga. Entonces, nosotros planteamos, la ley desde el punto de vista de la vialidad tiene muchos aspectos positivos y nosotros la respaldamos, de la vialidad y el tránsito. Okay. Son 2 cosas que van juntas y separadas del transporte. ¿Y por qué? Bueno, porque el país necesita, aquí no hay una sola carretera que soporte un tránsito de 100 kilómetros por hora, una sola vía. Ni siquiera la autovía de la muerte que va rumbo a Samaná, porque llega hasta el cruce de Morenillo, ni la autovía del este, porque ahí la mayor parte de la autovía del este está sobre el nivel de lo normal y no tiene barandillas. Cuando un autobús, por lento o regular que vaya, tiene cualquier accidente, pues a la cuneta va, porque no se preocuparon por garantizar esto. Esto necesita regulación. Aquí 80, 100 kilómetros, quizás máximo, pero 80, 90 es lo prudente. Nada es posible controlar un vehículo con 100 pasajeros, a 100 kilómetros por hora. Tal vez en la recta aquella, Baní, cuando subimos a Baní, la cumbre, hasta llegar a Azua, sea el único lugar que hay en el país. Una isla muy pequeña. Todo esto lo planteo porque nos plantea un problema general. Sí, pero entonces, pero por punto. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas objeciones?
No, la objeción principal Ajá. es que ya pasamos de lo que es la vialidad, control, que está todo en la ley 241 modificada, ahora con más impuestos. Yo no sé cuál de los salarios porque no he tenido tiempo de leerla así, porque lo que yo discutí no es lo que se aprobó, salvo excepciones, para que esto quede claro. Ok. O sea, lo que yo, hasta cuando fui diputado, hasta cuando firmamos el informe, pero con el compromiso de que se discutiría el próximo jueves algunas cosas que quedaron por discutir, se lo firmé de buena fe y el próximo jueves nunca llegó. Ay, ay, ay. Lo digo con claridad. Sí. Entonces, esto que salió ahora es una parte de que es otra cosa. Es una parte que impuso el CONE, que impusieron sectores del gobierno. Y ayer el Nacional, un periódico vinculado a este medio también, como una filtración, sacó en primera plana, sector privado manejará y el gobierno, pero el sector privado, porque la aspiración es que el sector privado, como todo, lo construye el gobierno y después se lo pasan al sector privado, se lo fían a 20, a 50 y a 100 años y después no lo pagan. De eso estamos hablando. Hacia ahí es que la ley, la parte de transporte estuvo conducida y un día tuvo una discusión porque alguien me malinterpretó. La suerte es que allá todo se graba todo consciente de que se graba. O sea, porque allá en la Cámara de Diputados las sesiones, las comisiones se graban. Y yo dije, pero vamos a dejar de estar con el relajo de un día sí, una cosa y otro día no. Porque cualquiera daría 500 o 1.000 millones de pesos para que se haga una ley a su medida. Y bastante bien, Diandino, que me excuse, porque mucho que él sabe, que le agradezco que posiblemente esté vivo por unas recomendaciones que él me hizo, pero yo decía, la OPRE y sectores privados darían 500 millones de pesos, 1.000 millones, con tal de que los cuartos que recibe la ONSA como subsidio se lo pasen al sector privado, que no son los desarrapados que ahora quieren mandar, decir, mira, ese carrito no sirve, tú ya tienes 60 años, la ley dice que a los 60 años ya tú no puedes manejar, aun cuando la ley de seguridad social dice que usted no puede jubilarse sino a los 65 años, o sea, no puede ser pensionado, pero usted es chofer, no, mire, usted no, usted se va para el carajo. Sí, Juan Ubiere, ustedes como Fenatrano y otros gremios, ¿no van, por ejemplo, esos aspectos en la realidad del país? Aquí no hay, nadie tiene un respaldo económico para jubilarse a los 60 años, la mayoría de la gente, imagínense. Entonces, si eso va en contra de lo que es la realidad, ustedes no se van a constituir, sacar, publicar, decirle al presidente Danilo Medina, que tiene la facultad de promulgar esa ley, de observar esos puntos en los que ustedes no están de acuerdo. Acabo de ver al presidente del Perú, Kuczynski. sí, que en una locución que debe poner en orgullo. Yo no conozco su pasado, pero por su presente, y los hombres y las mujeres son como terminan. El presidente también puede haber hecho muchas cosas sobre Odebrecht. Ojalá que sobre esto quiera hacer algo. Porque hay muchos puntos. Por ejemplo. Pero ustedes como federación, o sea, sí, yo no sé los otros que van. Yo no sé. Tienen que plantearlo en un documento que propuesta conste. de Fenatrán. Sí, exactamente. La propuesta de Fenatrán. Para mejorar esa ley. Sí, la primera que la propuesta mía, que de hecho eran generalmente, aunque muchas salían de mi cabeza, pero eran institucionales y a veces consensuadas, muchas veces con otras federaciones, eran muy poco tomadas en cuenta. Por ejemplo, nosotros planteamos, ellos dicen, hay que convertirse en empresas. Bien, eso está bien. Y nosotros decimos, pero ¿cuál empresa usted quiere que yo me convierta? En la que yo no puedo competir en un trust, en un monopolio o en una basada en el artículo 222 de la Constitución sobre economía familiar, economía solidaria, economía cooperativa.
Eso, y nosotros hicimos que eso quedara incluido en la ley, en la original. Ahora eso no estaba así, no. Hay que competir con los que tienen miles de millones de pesos, que lo han hecho de cualquier manera. Hay que competir con Rondón si quieren meterse, con lo cual todo Brecht, y con los socios de Rondón también. Ya de hecho había un decreto firmado por el presidente Leonel Fernández, antes de Danilo llegar al poder, donde la ONSA se privatizaba. Y no se aplicó, Danilo lo paró. Ahora tal vez lo apliquen. Entonces, hay otros puntos. Hay un punto que dice, toda persona que haya cometido un ilícito y haya sido condenado, o sea, tenga antecedentes penales, no puede trabajar. Sí, ser chofer. Ser chofer. Yo digo a muchos ex colegas deberían renunciar de la Cámara de Diputados, aplicarse esa propia ley. Senadores y diputados. Pero usted no está de acuerdo, por ejemplo, que un patanista responsable de atropellar, en fin, lo que es muy común, bueno, se le quite la licencia o se le imponga una multa, usted no puede trabajar conduciendo durante 5 años, 10 años, qué sé yo. Pero claro, y hasta que finalmente se le cancela por la vida. Ok, ¿usted está de acuerdo con Pero eso? claro, Okay. Porque que no es posible que tú mates 5 gente hoy y como que no pasó nada. O un chofer que se compruebe que estaba bebido al mismo tiempo que conducía la ley, transporte. La 241 dice que hay que hacer, porque como esto es un país de amnésicos, la 241 y sus modificaciones, y esta también dice, en cuáles condiciones un policía, en este caso los AME, o cualquier policía puede hacerlo, si usted anda drogado, borracho, si usted se para en el medio de la calle, a usted puede ser detenido, remolcado, todo eso, y nosotros lo apoyamos, para que esto quede claro. Pero eso es distinto a decir que alguien cometió un ilícito, fue a la cárcel, pagó, y ya luego no tiene derecho al trabajo. Porque son dos cosas distintas. No puede tener el certificado de exento de asuntos penales. O sea, eso no... Porque entonces nadie podrá trabajar en ningún lado, porque no se puede legislar para un sector sí, para otro no. Entonces habría que legislar para que nadie que vaya a la cárcel con un ilícito penal pueda trabajar en ningún lado. Sí. Porque se legisla para todos. ¿Hará Fenatrano constar, porque el tiempo, los plazos van pasando? Entonces, antes de la promulgación de esta ley, ¿hará Fenatrano, enviará una carta al presidente de la República? Ya de hecho nosotros le enviamos una carta al presidente de la República el 20, 2 días antes de la marcha. Porque se le antojó a alguien en el Palacio convocar a los transportistas 2 días antes de la marcha. De la marcha contra la impunidad. Como yo me sentía comprometido y aunque no estaba haciendo vocería, Sí. Pero habíamos hecho un compromiso. Yo le había dicho a quien estaba haciendo un contacto, miren, después del 22 podemos reunir, no, porque la gente va a entender que vamos a hacer cosas, lo que se está impuesto. Ahí le mandamos una carta al presidente, le decimos, número 1, simplemente darnos el mismo tratamiento de 4 leyes que hay en el país, dentro de las 32 especiales que le permiten al gran empresariado de mucho cuarto, como nosotros estamos comprando guaguas ahora y carros, ahora en este momento, aplíquenos esa ley. Número 1, ley sobre zona fronteriza que abarca 7 fronteras. Número 2, ley sobre polos turísticos que abarca 27 son provincias. Sí. Y lo otro que dije, zona fronteriza, son 7 fronteras, no 7 provincias. Ley sobre desarrollo turístico que abarca muchas provincias del país. Y ley sobre competitividad, que le dicen al que invierte, mira, tiene 5, 10, 15 años sin pagar impuestos desde el momento en que arranque la producción para que crees empleo de calidad y para que aporten al Estado. Una propuesta que yo la hice mía hace mucho tiempo, no por ser propuesta, sino porque Nueva York, tú creas una empresa, Obama lo creó, no sé si este lo va a quitar, créame una empresa por 10 años libre de impuestos para que me genere empleo,
esos empleados van a comprar y al comprar pagan impuestos. Se reduce el nivel de pobreza, el nivel de criminalidad, el nivel de vagancia y otras cosas. Con esas leyes se le permite al sector turístico de la República Dominicana, que son compañeros nuestros en su mayoría, pero también ahí está Caribe Tour, están otros, que puedan comprar vehículos sin tener que pagar los benditos impuestos. Porque estos tienen que tener 29 mil millones de pesos exonerados en combustible, cuando la mayoría lo están vendiendo hoy, no ayer. Hoy. Haciendo negocio con eso. Hoy. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Juan Uvieres. Pero hay una pregunta que me hacía, Sí. ¿qué va a hacer Fenatrano? Aparte de mandar carta, va a resistir, como los maestros, como los médicos, porque esa mesa del diálogo al final, y me disculpan, ellos tienen ya una carta de ruta. Al final de esta carta de ruta, aunque dicen que la onza para ellos es una cosa que no soportan, al final plantean a los dueños de carritos hay que mandarlos, constituirlos en pyme, a freír huevos. Ya esos compañeros que están en la 27, que se ganan 1.500, 2.000 pesos, lógicamente tienen que reponer el capital. No, eso no pueden ser dueños de su tiempo. Tienen que ser empleados de una gran compañía. Algo que el presidente, en el caso nuestro, habíamos discutido, era el que mejor entendía eso antes de ser presidente. Entonces, ellos tienen montado esto antes de la ley. Sobre esa base, le van a hacer un gran favor al país. ¿Sabe cuál? Los ingenios azucareros, que eran una vaina para el país, le generaron al país, más la CDE y todas las empresas del Estado, más de 1 millón de pobres. Aquí van a generar cerca de otro 1 millón de pobres. Y bueno, las consecuencias para el país sí pueden lograrlo, porque, debo decirle algo, hay un Wikileaks de eso, que este muchacho que está en la Embajada del Ecuador, sí, entre el CONET, sus abogados y Guzmán Fermín. La presencia de Guzmán Fermín ahí, como fuerza de seguridad, bueno, siendo él el jefe, asesor del presidente, huele a sangre, a sicariato y a muerte, para imponer eso a como dé lugar. Bueno, ahí está la posición de Juan Uvieres. Muchísimas gracias por su comparecencia y la invitación a 1+1 para mañana desde las 6 de la mañana. Gracias.